Días, mis estudiantes de grado octavo. Tenemos el día de hoy una clasecita más de biología. Bien, mis estudiantes, antes de iniciar con nuestra clasecita, quiero recordarles el cuidado del protocolo, el protocolo del COVID. Aún no hay la vacuna, entonces recuerden, seguimos con mucho cuidado utilizando nuestro tapabocas, lavándonos las manos cada 2 horas con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus. La distancia social si salimos a la calle. Bien, mis estudiantes, el día de hoy ya prácticamente terminamos lo que teníamos en el libro, ¿cierto? Entonces he querido hacer así como un tallercito de refuerzo y mirar, ver que ustedes evalúen qué tanto saben, ¿cierto? No hay que copiarlo de las diapositivas, no hay que escribirlo, solo hay que escribirlo lo del taller, que son 10 preguntas, escribirlos en su cuaderno, preguntas, respuestas y marcar con una X la respuesta correcta. Vuelvo y repito, las diapositivas no van, tienen que escribir nada, porque las diapositivas es como un recorderis de lo que vimos en el año. Bueno, bien, mis estudiantes. Vamos a hablar primero que todo de este gran personaje como lo es Gregor Johann Mendel, ¿cierto? Nació en 1822, murió en 1884, es considerado el padre de la genética, este gran personaje. Él murió sin saber lo que había logrado y lo que había dejado a nosotros, a nuestro paso, lo que él había logrado. Lo de los cromosomas, todo esto, ¿cierto? En la genética, en lo que era la genética. Mendel estudió los mecanismos de la herencia en las plantas del guisante y llegó a la conclusión de que existían unas unidades hereditarias que se transmitían de una generación a otra. Hoy en día estas unidades se llaman genes. Él murió sin saber que esto había logrado que sucediera más adelante, que recibiera el nombre como genes, ¿cierto? Por eso es considerado el padre de la genética. Bien, ya saben, no deben escribir esto, solo estamos haciendo un recorderis. Los conceptos básicos de la genética. Conceptos básicos de la genética, tenemos allí que la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia biológica de una generación a otra y todos los factores relacionados con este proceso. Ahora vamos a ver el concepto de especie. Grupo de seres semejantes que se pueden cruzar entre sí produciendo una descendencia fértil. Gen. Unidad biológica de la herencia, porción del ADN que tiene las instrucciones necesarias para codificar una proteína. El alelo son formas alternantes de un gen. El locus, punto especial del cromosoma en donde se sitúa el gen de cada carácter. Genotipo, representación de la composición en los genes de un organismo, AA mayúscula. Fenotipo, expresión física, los rasgos observables de esa composición de genes, por ejemplo, los color de ojos, grupo sanguíneo. Entonces, fenotipo es lo que se puede ver, lo que podemos ver exterior, con el caso del color de ojos cafés o verdes. Carácter, característica o figura observable, color de la flor, textura de la semilla. Rasgo, forma o variación de un carácter, semilla lisa, semilla rugosa. ¿Listo? Bien, entonces vamos a seguir haciendo un repasito como algo así como un recorderis. ¿Listo? Listo, vamos a seguir viendo como concepticos aquí. Bueno. Listo, entonces continuamos con lo que es homocigoto. La información de los alelos es igual. AA mayúscula, AA minúscula. Heterocigoto híbrido, la información de los alelos es diferente. A mayúscula, A minúscula. Carácter dominante es el carácter que se expresa y se hace evidente en el fenotipo. Carácter recesivo, gen que frente a un carácter dominante queda opacado o no se manifiesta, y para manifestarse debe ser
homocigoto. Cariotipo. Conjunto de cromosomas en donde se tiene en cuenta el número, forma y tamaño relativo. E ideograma representa el gráfico del cariotipo. Línea pura. Individuo que mantiene una misma característica constante y es homocigoto. Cuadro de Punnett, instrumento creado por Reginald Punnett que permite determinar las probabilidades de aparición de un genotipo en la descendencia. Cruce monohíbrido, cruce entre dos individuos en donde se tiene en cuenta un solo carácter, proporción genotípica 1:21, proporción fenotípica 3:1. Cruce híbrido, cruce entre dos individuos en donde se tiene en cuenta dos caracteres, proporción fenotípica. Bien, chicos, recuerden, quería hablarles sobre la genética mendeliana. Las leyes de Mendel, que la primera ley era la ley de uniformidad, la segunda ley, la ley de Mendel, la ley de segregación, y la tercera ley, el experimento, la tercera ley de Mendel o ley de segregación independiente de caracteres. Bien, mis estudiantes, ya saben, este test es el que lo deben escribir en su cuaderno. Preguntas, respuestas y marcar con una X la respuesta correcta. Y enviarme la fotico al correo. Mucha suerte, mis estudiantes. Preguntas para examen de genética. Pregunta número 1. La constitución cromosómica en el síndrome de Klinefelter es: A. 47 XXY, B. 48 XXY, C. 45 XO, D. 48 XXY, E. 47 XY. Respuesta correcta: 47 XXY. Pregunta número 2. La ceguera a los colores en el hombre está controlada por un gen recesivo situado en el cromosoma X. ¿Un hermano y una hermana con ceguera para los colores pueden tener otro hermano normal? A. No. B. Sí, si la madre es portadora. C. Sí, si el padre es portador. D. Sí, si la madre es hemicigótica. E. Sí, si el padre es heterogamético. Respuesta correcta: sí, si la madre es portadora. Pregunta número 3. La técnica de hibridación de Southern-Blot. A. Permite asignar genes a cromosomas concretos. B. Sirve para aislar vectores. C. Sirve para determinar si un gen se está expresando. Sí. D. Permite localizar un gen en un fragmento de DNA. E. Se utiliza para secuencia del DNA. Respuesta correcta: permite localizar un gen en un fragmento de DNA. Pregunta número 4. Un varón del grupo sanguíneo AB se casa con una mujer del grupo O. Por lo tanto, sus hijos serán del grupo sanguíneo. A. Todos tendrán sangre O. B. Todos tendrán sangre AB. C. Sangre AB o sangre O. D. Sangre A o sangre B. E. Sangre A, sangre B o sangre O. Respuesta correcta: sangre A o sangre B. Pregunta número 5. La ley de Mendel sobre la segregación de los alelos dice: A. Los alelos de genes distintos se separan en los gametos. B. Los dos alelos de un mismo gen se separan al formarse los gametos. C. Los gametos llevan un alelo de cada progenitor. D. Los genes se combinan al azar. E. Cada progenitor lleva como mínimo dos alelos. Respuesta correcta: los dos alelos de un mismo gen se separan al formarse los gametos. Pregunta número 6. Los factores que pueden afectar las frecuencias génicas de una población pequeña son: A. Consanguinidad. B. Deriva genética. C. Codominancia. D. Selección. E. Opciones A y B. Respuesta correcta: opciones A y B. Pregunta número 7. En la herencia ligada al sexo.
A. El fenotipo no depende del genotipo sino el sexo del individuo. B. Las hembras se ven más afectadas que los varones. C. Los genes están situados en el cromosoma Y. D. Los varones no se ven afectados. E. Los genes están situados en el segmento diferencial del cromosoma Y. Respuesta correcta. Los genes están situados en el segmento diferencial del cromosoma Y. Pregunta número 8. Se dice que dos genes están ligados cuando A. Están situados en cromosomas homólogos. B. Están en acoplamiento. C. Están en repulsión. D. No se heredan independientemente. E. La frecuencia de recombinación es superior a 0,5. Respuesta correcta. No se heredan independientemente. Pregunta número 9. La condroplasia es una forma de enanismo que se hereda como rasgo autosómico dominante. Dos enanos se casan y tienen un hijo normal y otro enano. Por lo tanto, A. Los genotipos de los padres serán uno de los progenitores con un alelo dominante y otro recesivo, y el otro progenitor con ambos alelos recesivos. B. Los genotipos de los padres serán ambos con un alelo dominante y otro alelo recesivo. C. La condroplasia está causada por un alelo recesivo. D. El genotipo del hijo sano serán con un alelo dominante y otro alelo recesivo. E. Los datos no concuerdan con un tipo de herencia mendeliana monogénica. Respuesta correcta. Los genotipos de los padres serán ambos con un alelo dominante y otro alelo recesivo. Pregunta número 10. El fenómeno de no disyunción. A. Puede ocurrir tanto en la primera como en la segunda división meiótica. B. Solamente puede ocurrir en la primera división meiótica. C. Da lugar a gametos N+2 y N-2. D. Da lugar a gametos N y N+1. E. Es frecuente en los individuos trisómicos. Respuesta correcta. Puede ocurrir tanto en la primera como en la segunda división meiótica. Bien, mis estudiantes. Entonces, ¿qué es la actividad, mis estudiantes? Yo sé que algunas preguntas de lo que tenía este taller, algunas se las sabían ustedes, porque en más de una ocasión siempre les recalqué sobre algunas preguntitas. Bien, mis estudiantes, entonces, ¿qué deben hacer? Deben escribir en su cuaderno las preguntas de genética del video con las respuestas, marcando con una X la respuesta correcta. Estudiantes, me Dios los bendiga, un feliz día.